Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy, pues continuamos con nuestras jornadas de agronomía. Me da mucho gusto tener aquí a bastantes estudiantes, que sé que varios están en aula, entonces me da mucho gusto que continúen con nosotros. El día de hoy vamos a tener la presencia de la doctora Ana María Hernández Anguiano con la conferencia Lo que debo saber sobre la ciencia y la inocuidad de las frutas y las hortalizas frescas. Antes de comenzar con la presentación de la doctora, les voy a dar una pequeña reseña sobre su formación y pues su actividad académica. La doctora Ana María Hernández Anguiano es profesora investigadora titular del Colegio de Posgraduados Campus Montecillos. Es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde obtuvo el grado de biólogo. Realizó sus estudios de maestría en especialidad en fitopatología en el Colegio de Posgraduados y es Philosophy Doctor en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Desde su ingreso en 1991 al Colegio de Posgraduados, ha trabajado en el programa de fitopatología en las áreas de enfermedades en poscosecha e inocuidad de productos hortofrutícolas frescos. Actualmente es profesora titular del curso Fitopatógenos transmitidos por semilla y profesora colaboradora del curso Protección de cultivos e inocuidad de los alimentos, cursos que se imparten en el campus Montecillos y Campeche respectivamente, del Colegio de Posgraduados. A la fecha ha graduado a 14 estudiantes, 4 de doctorado, 9 de maestría y 1 de licenciatura. Ha publicado más de 50 artículos y documentos científicos, varios de ellos en revistas indizadas, así como en revistas con comité editorial. Durante el periodo 2007 a 2012 fue titular de las áreas Jefatura de Servicios a la Investigación y Área de Programas de Investigación, así como encargada de despacho de los asuntos de la Dirección de Investigación del Colegio de Posgraduados. Actualmente ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de Investigador Nacional Nivel 1. La doctora Ana no nada más es una excelente profesionista y conoce muy bien las áreas de inocuidad, también puedo comentar que es una excelente mentora y ustedes van a darse cuenta de la disponibilidad que tiene la doctora siempre para atender sus dudas y sus preguntas. Me complace mucho tenerla aquí, doctora, y es un placer para nosotros contar con su asistencia. Eh, Les voy a compartir primero, antes de la presentación de la doctora Ana, un pequeño sondeo en donde la doctora Ana me solicitó un par de preguntas para que ustedes las respondan. Posteriormente vamos a tener la presentación de la doctora Ana María y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas y comentaremos un poco sobre los resultados del sondeo. Esto es para conocer cuál es su conocimiento acerca de la inocuidad de los alimentos. Entonces, si me lo permiten, voy a proceder a abrir el sondeo. Van a aparecer algunas preguntas, son 7 preguntas en su pantalla y les voy a pedir, por favor, que vayan contestando de acuerdo a su conocimiento. Vamos a dar unos minutitos en lo que van contestando. Coméntenme, bueno, a ver. Doctora Ana, ¿usted ya puede ver el sondeo abierto? Sí, ya lo tengo aquí, Ok, doctora Mariel. perfecto. Les voy a pedir, jóvenes, que vayan contestando sus preguntas.
Todavía veo que siguen contestando. Vamos a dar otro par de minutos. Mientras aprovecho para invitarlos a que al final pongan en el chat sus preguntas para hacérselas a la doctora. Vamos a seleccionar por cuestiones de tiempo algunas de las preguntas para que la doctora les dé respuesta. Y también para invitarlos a la siguiente conferencia. Estaba programada como presencial, pero por algunas cuestiones con la ponente va a ser virtual. Entonces, en unos minutos vamos a enviarles el enlace para que puedan acompañarnos en esta conferencia. Ok. Me parece que solo 15 de 36 han respondido. Siguen respondiendo. Voy a dar unos cuantos segundos para cerrar el sondeo. Listo. Voy a cerrar el sondeo, doctora, si usted me lo permite. ¿Cuántos tenemos, doctora María? Tenemos 18, 20 de 36. 20 de 30. Ok. ¿El 50% o dejamos un minutito más? Todavía siguen contestando un poquito. Se va a cerrar solo, yo creo, en un minuto. Ok. Me parece bien. Ok, entonces lo dejo el correr. 50%. Perfecto. Y ya va subiendo un poquito más. Requerían tiempo. Sí. Listo. Se cerró ya el sondeo. Tenemos 21 respuestas de 37, me parece bien. Muy buena. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, ya los resultados del sondeo los veremos un poquito más tarde, al final de la conferencia. Y ahora sí, le doy paso a la doctora Ana con su presentación. Nos complace mucho tenerla aquí. Es un gusto para mí ya traerla aquí a la Universidad de Guanajuato. Entonces, espero que Finalmente. lo disfrute y que Sí, bienvenida a gracias. su espacio. Gracias, doctora Mariel. Sí, entonces ya puedo empezar con voy a poner eh, eh, compartir, ¿verdad? Sí, así es. Yo comparto. A ver, permítanme tantito. Bueno, voy a empezar aquí. Voy a compartir. Aunque aquí está al final, no sé por qué no está aquí, es esta. Sí, finalmente, doctora Mariel, ya estamos aquí y es un gusto para mí y quisiera iniciar mi presentación pues dándoles el agradecimiento al comité organizador de estas jornadas que me parecen que es increíble que las estén organizando, es muy bueno para los estudiantes. Pues mi agradecimiento para usted, doctora Mariel del Rosario Sánchez Vidaña, también para el doctor Jorge Eric Ruiz Nieto,
Y para la doctora Ana Eugenia Rangel Castillo, pues les deseo mucho éxito, ya me estarán compartiendo los resultados de la experiencia de esta jornada. Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, gracias por atender la invitación y buenos días. Espero que las expectativas que ustedes tienen de mi presentación, bueno, se cumplan. Finalmente, al final de la presentación nos daremos cuenta del conocimiento básico, relevante que ustedes tienen sobre este tema. Para nosotros es muy importante saber, sondear cuál es ese conocimiento mínimo que ustedes tienen. ¿Cuál es ese conocimiento? Uy, ¿por qué no recorre mi presentación? Aquí está ya. Mi presentación la preparé con estos puntos que aquí aparecen en su pantalla. Es lo básico que yo pensé sobre como una persona común, una consumidora, que debo de saber sobre el tema y sobre todo cómo está relacionado con los aspectos de la ciencia, ¿no? Vamos a ver un par de términos y conceptos a lo largo de la presentación. Vamos a tocar el tema de la importancia del consumo de frutas y hortalizas frescas, sobre los riesgos que representa el consumo de las frutas y hortalizas frescas, sobre los sistemas de prevención de riesgos, sobre la necesidad que tenemos actualmente de contar con garantías de abasto de productos inocuos, de la necesidad de contar con especialistas en inocuidad de este tipo de productos y sobre el Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos. Esto es sobre cosas básicas. Pues empecemos con con el primer punto. Miren, en términos generales, voy a recorrer, no sé si estén viendo bien o tenga algunas palabras que no logren ver. Doctora Mariel, ¿sí están viendo bien? Se ve la pantalla completa de manera perfecta. Muchas gracias. Miren, la inocuidad se define en términos generales como la característica que tiene un alimento de no causar a la salud por efecto de algún contaminante. A este contaminante también se le conoce como peligro, es decir, que no nos cause daño a la salud cuando consumimos este alimento en fresco, semiprocesado, digamos en frutas, en ensaladas, en jugos, o procesados en su forma, por ejemplo, ya una mermelada, algunos productos enlatados. Hay diferentes tipos de contaminantes que, como ya dije, se les conocen como peligros y estos se clasifican en términos generales en peligros físicos, químicos y biológicos. En el primer caso de los físicos, pues se consideran a las piezas de metal, vidrios, plásticos, madera, un hueso. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes compran una bolsita de ciruelas, pasa que dicen ciruelas sin hueso y que cuando la están consumiendo, de repente, ¡cras!, escuchan el ruido y resulta que una de las ciruelas venía con hueso. Pues eso puede representar un verdadero peligro. En el caso de los peligros químicos, pues encontramos a los plaguicidas, a los fertilizantes, desinfectantes, metales pesados, que puedan ser que no estén recomendados para ese cultivo o bien que vengan en dosis que rebasan los límites permitidos. En el caso de los peligros biológicos, pues aquí tenemos a los microorganismos o agentes infecciosos, como son las bacterias, virus, hongos, protozoarios, entre otros. En esta imagen que tenemos aquí en la parte inferior, pues tenemos un ejemplo de un peligro físico por una astilla que se pueda incrustar en este melón. Los acaricidas, por ejemplo, en el caso de los peligros químicos,
y a la derecha son células de una bacteria, en este caso es Salmonella. Estos son los ejemplos de peligros físicos, químicos y biológicos. Vamos a... No sé por qué me saco, perdón. Ya. Miren, la inocuidad, al igual que el aroma, el color, la forma, el sabor, el tamaño y la textura, son un componente de la calidad. Y estos componentes, bueno, se ilustran aquí con estas dos imágenes, sobre todo lo del color, lo de la forma, el tamaño e inclusive la textura. Todos ellos son componentes de calidad, al igual que la inocuidad. Adicional a estos componentes, pues tanto las frutas como las hortalizas, pues también tienen macronutrientes y micronutrientes que le dan valor, un valor nutricional a ese producto. Por ejemplo, si estamos hablando de esta manzana, que aquí la tenemos, bueno, con el solo verla, pues sabemos que es un producto que nos va a hacer eh, que nos va a servir, que nos va a brindar nutrientes y que nos van a hacer bien para nuestra salud. ¿Por qué? Porque contienen fibra o porque contiene o es rico en vitamina C. Estas características pues hacen que estos alimentos pues ¿cómo nos benefician a nuestra salud? Pues como en el caso de la manzana, reduciendo los niveles de grasa en la sangre o bien evitando que nos enfermemos de algunas enfermedades, vaya la redundancia, como es el cáncer. Es decir, contiene compuestos anticáncer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una manzana al día mantiene al doctor alejado? ¿Cuál es el mensaje? Cuando nos dicen, come frutas y verduras, procura incluir al menos 5 porciones de verduras y frutas diariamente, como lo que presentan en este cartel. El mensaje entonces es que el consumo de frutas y verduras es bueno para la salud de las personas y ya lo vimos. ¿Por qué? Sin embargo, estoy segura que muchas de las personas que ahorita nos están escuchando han escuchado, saben o han padecido de alguna enfermedad asociada al consumo de frutas y hortalizas, ¿sí? Es decir, que saben de brotes que dañan la salud de las personas por el consumo de estos alimentos. Bueno, en esta imagen pues es reveladora en el sentido de que eh, ilustra cómo cuando nosotros consumimos algún alimento contaminado, lo mal que nos sentimos. Eso significa que en la producción, en el manejo o en la preparación de ese alimento o de esa, en este caso particular, de esa fruta, algo no se hizo bien, algo se descuidó de tal forma que ese alimento se contaminara. Si no es porque escuchamos o experimentamos, pues muchas veces no nos enteramos de estos brotes. Algunas personas nos enteramos de que las frutas y hortalizas están relacionadas con brotes porque lo vemos en el internet o a través de algún otro medio, como en el caso que yo les estoy presentando aquí. Este es de una noticia que apareció en esta electrónicamente en esta página, donde dice brote de salmonela por cebollas mexicanas en Estados Unidos. Van 129 hospitalizados, es decir, 129 personas enfermaron y requirieron hospitalizarse porque asociaron a la cebolla con su enfermedad, es decir, consumieron cebollas en algunos alimentos que hicieron que se enfermaran. Aquí lo que están ilustrando
esta es una célula bacteriana, una célula de salmonela con sus flagelos perítricos. O bien, miren en esta otra imagen de esta revista, donde dice, brote mortal de salmonela por consumo de papaya Maradol. 181 personas enfermas, 27 personas hospitalizadas. Aquí no nos dice cuántas personas murieron, si se recuperaron, si quedaron afectadas de por vida. Simplemente es la primer noticia, ¿no? De cómo la papaya está relacionada con este brote mortal de salmonela. O bien miren este otro de este periódico, donde dice que la FDA, ¿sí? Jalapeños mexicanos causa de un brote de salmonelosis. Estos son los chiles jalapeños mexicanos. 1,251 casos afectados en diferentes estados de la Unión Americana. Caso se refiere a las personas que se enfermaron e invitan a los consumidores, en este caso estadounidenses, a dejar de comer el popular chile mexicano. ¿Por qué? Porque está contaminado con salmonela variante San Paul. O bien, esta otra, miren, en este caso, esta es una alerta sanitaria emitida por la FDA, donde dice que el nopal, verdura, ¿sí? Está contaminado con plaguicidas. ¿Cuál es el mensaje que esta información nos da? Pues que el consumo de productos hortofrutícolas frescos representa un riesgo para la salud de las personas. Fíjense, riesgo es un término estadístico, ¿sí? Sin embargo, en este caso lo utilizamos para decir que existe la probabilidad de que nosotros enfermemos si consumimos frutas y hortalizas frescas. Esto es una paradoja, ¿no? Y resulta un tanto contradictorio, puesto que primero nos dicen que incluyamos más porciones de frutas y hortalizas en nuestra alimentación diaria, pero por otro lado estamos viendo anuncios, información que nos impactan, donde nos dicen, oye, si comes este alimento te puedes enfermar, como lo es en esta cartón que está aquí, donde esta mamá estaba leyendo el periódico y dice en el mensaje de este periódico que se encontraron Escherichia coli mortales en espinacas y corre con pánico a evitar que su hijo se coma las espinacas, ¿no? Porque podría tener el riesgo de enfermarse. Esto realmente es paradójico de que por una parte nos inviten y por otra parte estemos con esa preocupación de saber que podemos correr un riesgo de enfermarnos si consumimos alimentos, sobre todo frescos. Los otros conceptos o términos que quiero comentarles, porque lo comenté en una diapositiva anterior, sobre la FDA. Miren, la FDA es un organismo regulador científico de los Estados Unidos, responsable de emitir alertas a la importación cuando se detecta presencia de un alimento contaminado y hay personas afectadas, personas enfermas por el consumo de esos alimentos. Una alerta de importación, entonces, es la forma en la que la FDA le dice al país exportador, en este caso México, con los chiles, con las papayas o con el nopal, que cree que sus productos presentan problemas de seguridad porque se detectó la presencia del peligro y se registraron personas enfermas, por lo que detendrá automáticamente los productos en la frontera. Miren, México es un país importante, productor de frutas y hortalizas. Guanajuato es un
estado importante productor de estos productos, que muchos de ellos se exportan a este país. Entonces, si detectan algún contaminante, sobre todo químico o microbiológico, pues ese producto se va a detener en la frontera, no va a pasar. Supongamos que ese producto al que le detectaron ese peligro proviene de Chihuahua y que también Guanajuato exporta el mismo producto, digamos chiles a Estados Unidos, pero que va bien. A la FDA no le va a importar de dónde venga, sino simplemente se va a fijar en el producto y va a decir, todos los chiles jalapeños, por ejemplo, que digamos que vengan a Estados Unidos, o papaya maradol, se va a detener en la frontera. Todas las personas van a sufrir pérdidas. El productor es el que va a tener que pagar el que su contenedor, el que su tráiler esté ahí en la frontera esperando a ver que se resuelva la situación, a esperar a que se hagan los análisis y si no, finalmente no ingresa, pues se va a tener que regresar, se va a tener que desechar y todo eso va a representar pérdidas. Para nosotros los consumidores, los que andamos a pie, ¿cómo, cómo sabemos, sí, si una fruta o una verdura es inocua? Imagínense ustedes que andan en el súper, que andan en el mercado escogiendo sus manzanas, sus papayas, sus em, nopales. ¿Cómo saberlo? ¿Sí? No hay forma de saberlo, ¿sí? ¿Por qué? Ay, vamos a ver si también. Esto es allá. No hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque la inocuidad es imperceptible. No la podemos detectar con nuestros sentidos, como sí podemos detectar el aroma, el color, la forma, el sabor, el tamaño, la textura. Simplemente no hay forma. Necesitamos que alguien nos dé esa garantía, que alguien nos diga indirectamente que ese producto es inocuo, que no nos va a causar daño a la salud. Hasta hace poco antes que nosotros tuviéramos este conocimiento de un producto inocuo, pues la gente simplemente poníamos nuestra confianza total en esa manzana e inclusive pensando en todos los beneficios que me va a brindar y que estoy optando por alimentos saludables. Em, Actualmente, con toda esta situación, pues se genera una gran necesidad de que nosotros, los consumidores, contemos con garantías que estos productos hortofrutícolas sean aptos, fíjense, para el consumo humano, que sean aptos, ¿sí? Que no nos enfermen cuando los consumamos en cualquiera de sus formas. Tenemos una necesidad grande de tener confianza tanto en el mercado interno como externo, es decir, los productos que se producen aquí en México, que se quedan aquí en México, como los que se exportan. ¿Por qué? Porque los que se exportan, bueno, generan divisas para el país, generan empleos directos e indirectos de los cuales dependen nuestras familias para vivir. Hay una necesidad importante de especialistas, de jóvenes como ustedes, que se preparen en temas de inocuidad para los sistemas hortofrutícolas y que adquieran conocimientos, miren, en microbiología, en análisis de peligros, en buenas prácticas agrícolas, en buen uso y manejo de agroquímicos, en sistemas de reducción de riesgos de contaminación y en sistemas de trazabilidad, es decir, en sistemas que nos permitan ir hacia atrás si, por ejemplo, queremos saber dónde se contaminó la papaya Maradol, ir hacia los registros para deslindar responsabilidades.
Actualmente hay, para la parte centro-sur del país, hay una gran necesidad de especialistas y mi invitación es para ustedes em, que incursionen en esta área. Hay muchas oportunidades y sobre todo en el estado donde ustedes se encuentran. Eh, ya a nivel científico, hablando ya de la parte académica, necesitamos especialistas que puedan dar respuesta a diferentes interrogantes. Aquí simplemente les puse alguna de ellas y que aplica para cualquier cultivo que ustedes estén pensando, ya sea papaya, ya sean chiles, ya sea nopal, ya sean berries, ya sea lechuga, en fin. Que den respuesta a interrogantes de cómo se contaminan los productos hortofrutícolas durante la producción y el manejo post cosecha. ¿Cuáles son las fuentes potenciales de contaminación de esos productos? El agua, el suelo, las manos de los trabajadores, inclusive el aire. Que den respuesta a interrogantes de si existen algunas variedades de frutas y hortalizas que sean más resistentes o susceptibles con otras para poder tomar decisiones, por ejemplo, cuáles mandamos a mercado para procesado, semiprocesado y cuáles variedades se van para consumo en fresco. Interrogantes de cuáles contaminantes biológicos persisten durante el ciclo de vida de las plantas de esos productos, es decir, si alguna bacteria se persiste durante, si se contamina un cultivo, si persiste durante todo el cultivo, después de la cosecha, en fin. Interrogantes de, por ejemplo, si se cuenta con algún desinfectante para eliminar, sobre todo si tenemos alguna contaminación microbiológica. Para eso necesitamos eh, jóvenes especialistas que puedan dar respuesta a los cultivos que tenemos aquí en México y sobre todo que exportamos, ¿no? Y bueno, y que consumimos nosotros y nuestras familias. Miren, estas mismas interrogantes, nosotros en el Colegio de Posgraduados nos las planteamos. Algunas de ellas yo las abordé en mi laboratorio con el apoyo de estudiantes de posgrado y también de licenciatura para el caso de nopal verdura. Eh, los resultados, les voy a mostrar algunas imágenes de artículos en los que se da a conocer los resultados que nosotros obtuvimos cuando abordamos estas interrogantes. Miren, cabe señalar que si ustedes hacen investigación, pero no la publican, pues es como si no hubieran realizado esa investigación y se pierde la oportunidad de darle a conocer a la sociedad, al sector, en este caso al sector gubernamental, a la sociedad en general y al sector académico de lo que ustedes están obteniendo y de cómo la gente puede unirse y colaborar. Es muy importante que una vez que nosotros generemos resultados, inmediatamente los demos a conocer a través de los diferentes medios que tenemos, ya sean reuniones científicas, reuniones con productores, a través de la publicación de resúmenes de congreso o de artículos científicos o divulgativos. Entonces, lo que yo les voy a mostrar aquí van a ser estos resultados de ese proyecto que iniciamos en el 2006 con un grupo interdisciplinario de ahí del Colegio de Posgraduados, trabajando en una zona productora en el estado de Morelos. Y aquí quiero comentarles lo siguiente. Miren, llegamos a esta zona que cuenta con una superficie aproximada de 3,000 hectáreas con 500 productores de nopal. Encontramos que para el cultivo se tenía poca disponibilidad de agua para las actividades agrícolas. Nada más hay que señalar que este cultivo es de temporal. Que se carecía de un paquete tecnológico para el manejo del cultivo. En aquel entonces se carecía de plaguicidas autorizados para nopal verdura. Encontramos que los productores
frecuentemente aplicaban abono orgánico. Veíamos que era fresco o que no lo sometían a un compostaje, ¿no? Y que se tenía también un gran desconocimiento o poco interés por parte de los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Obviamente con esta información y cuando nosotros llegamos ahí a las parcelas, a las zonas de producción de varios de estos productores, pues este fue el escenario que encontramos, miren, animales domésticos en los campos de cultivo, como son estas mascotas, los perros o vacas, ahí entre las nopaleras. Encontramos no separación de los implementos de cosecha o separación de los productos para preparar los plaguicidas. Encontramos que también no tenían mucha higiene los recipientes donde iban a colocar el producto cosechado o estos guantes. Igual, no higiene en el camión donde iban a transportar el producto. En general, una ausencia de prácticas tendientes a prevenir la contaminación del nopal durante la producción y el manejo post cosecha. Con este escenario, pues para nosotros no fue muy de sorpresa los resultados que nosotros encontramos cuando hicimos los análisis microbiológicos de muestras que nosotros tomamos del suelo, del producto en planta, de producto cosechado o de agua de diferentes fuentes. De 34 muestras que analizamos de acuerdo a normas oficiales mexicanas, sí, el 68% resultó positivo a salmonela. Es decir, encontramos un 68% de prevalencia de salmonela en esta zona. Encontramos que el agua y el suelo eran las fuentes potenciales de contaminación de salmonela. Miren, déjenme decirles que salmonela es una bacteria enteropatógena, que su tolerancia en los alimentos es 0. Ahí no importa si hay poquita o mucha células de salmonela. Simplemente el que se detecte a salmonela, eso hace que el producto ya no sea inocuo, que no sea apto para el consumo. Entonces, en este caso, nuestra conclusión en este momento fue que este producto, el nopal verdura, podría servir como vehículo para la transmisión de salmonela a los consumidores de nopal fresco o semiprocesado. Y bueno, los resultados que empezamos a publicar los dimos a conocer en esta reunión internacional que se llevó a cabo en Texas, donde dimos a conocer estos resultados, más aparte lo de la caracterización de la bacteria. Caracterización, por ejemplo, hablando de cuál era su perfil de sensibilidad a los antimicrobianos. En esta imagen, miren, les estoy presentando aquí las fuentes de nopal y las cepas que nosotros aislamos de salmonela. Encontramos, para nuestra preocupación, de que las cepas de salmonela de estas fuentes mostraron resistencia a los antimicrobianos. Si las personas se enferman de alguna infección por este tipo de bacterias, ¿qué es lo que tomamos? ¿Qué es lo que nos recomiendan? ¿Qué es lo que nos recetan? Pues antibióticos. Pero si nos encontramos con que estas cepas tienen resistencia a estos antimicrobianos, realmente es para preocupar, ¿verdad? Y representa un verdadero peligro para la salud de las personas. En la caracterización,
también encontramos que estas cepas tienen capacidad de producir biopelículas. Los resultados de esta caracterización de este análisis se reportaron en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas en ese volumen y en ese número. Miren, las biopelículas se define como comunidades de células embebidas en una matriz de exopolímeros que ellas mismas producen como mecanismo de supervivencia y protección. Aquí encontramos, miren, son dos células, ¿sí? Que se depositan, salieron al ambiente, tal vez a través de heces fecales de animales o de las personas, se depositan, ¿sí? En una superficie, se empiezan a multiplicar, a dividir, ¿sí? Empiezan a formar sus colonias y empiezan a producir, miren, esta matriz de exopolímeros, ¿sí? Que las va a proteger contra la radiación, la desecación y los antimicrobianos. Esta es una información muy importante porque si tenemos este tipo de bacterias en el ambiente que tengan esta capacidad de producir biopelículas, pues tenemos que tener sistemas de limpieza agresivos, ¿sí? Que puedan eliminar a este tipo de biopelículas de las superficies y que no se constituyan como fuentes de contaminación. En esta revista, en la revista Fitotecnia Mexicana, también dimos a conocer parte de nuestros resultados de investigación, pero de resultados de la investigación sobre la capacidad de estas cepas de salmonela que aislamos de esta región productora de nopal para persistir en el nopal verdura. Es decir, la pregunta era si nuestro nopal, nuestro nopalito se contaminaba, si la bacteria tenía capacidad de persistir y durante cuánto tiempo. En este artículo comentamos de los días que persiste, coincidieron con el tiempo de que los nopales están en el tiempo en el que se comercializan, que más o menos son como de una semana y media, pues ese mismo tiempo persiste la bacteria en el nopal. Este trabajo nos llevó a la siguiente conclusión, que Salmonella, aquí están las células de Salmonella con sus flagelos perítricos, es una bacteria cuyo hábitat natural, como ya lo sabíamos, es el tracto intestinal de animales domésticos y silvestres. En nuestro estudio mostró capacidad de persistir, colonizar y multiplicarse el nopal verdura cortado. Con esta información para nosotros se rompía el paradigma de que este tipo de bacterias enteropatógenas como Salmonella, pensábamos que no podían persistir y que además, si salían al ambiente, no podían infectar ni colonizar el tejido. Pensábamos que este tipo de bacterias no tenían esa oportunidad, que una vez en el ambiente, una vez que se salían al ambiente a través de las excretas, simplemente las condiciones ambientales las podían eliminar, pero resulta que no, al menos en el caso de las cepas que nosotros aislamos de la zona productora de nopal. Bueno, contestando las otras preguntas, las otras inquietudes de, ¿habrá alguna variedad de nopal que sea más resistente? ¿Cuáles son las más susceptibles a la contaminación por salmonela? Por lo que ya les decía, posiblemente algunas variedades de nopal de todas las que tenemos, a lo mejor sean más aptas para recomendarlas para consumo en fresco y otras para recomendarlas para procesado o semiprocesado. Empezamos estos estudios recientemente y bueno, estamos trabajando con algunas variedades comerciales de nopal, como las que aquí se enlistan.
Y los resultados preliminares que hasta ahora estamos teniendo es que en el nopal en planta, sí, se muestra como resistente, al menos hasta ahorita, y con las cepas que nosotros aislamos también de nopal. Sin embargo, para nuestra sorpresa encontramos que cuando este nopalito, por ejemplo, estos o estos que están acá, que son los que nos llegan al mercado, sí se contaminan por alguna mala práctica agrícola o una contaminación, no sé, que sea por algún descuido, este nopalito sí se va a comportar como susceptible, es decir, va a ser factible de que se contamine, que la bacteria infecte y que se multiplique. Estos resultados se publicaron en Acta Hortícola con este número de referencia por si es de su interés. Bueno, hasta en este momento ya para nosotros habíamos generado mucha información, teníamos ya mucho conocimiento y estábamos llegando al punto de hacernos la pregunta, ¿y los jugos que consumimos aquí en el centro de la República, a base de nopal, cuál será su calidad microbiológica? Entonces, con una estudiante de doctorado, hicimos este trabajo en determinar la calidad microbiológica de jugos frescos elaborados a base de nopal en un establecimiento fijo, así como en un establecimiento que estaba colocado sobre la vía pública. Esto de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Hicimos el análisis. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues la calidad microbiológica de más o menos nosotros probamos, déjenme ver cuántos son aquí, son, son varias muestras, 162 muestras, ¿sí? Todas salieron con calidad deficiente. Es decir, mostraban bacterias que son de fecales. Entonces, entre ellas, pues encontramos Escherichia coli, a Salmonella. Pues eso es algo preocupante, ¿no? Sobre todo porque son productos frescos. Eh, con esta información, pues nosotros, la siguiente actividad a la que nos enfocamos fue, supongamos que el nopal verdura se produce bajo las buenas prácticas agrícolas, implementando sistemas de reducción de riesgos de contaminación, sobre todo microbiológica. Y si hay alguna contaminación accidental, ¿en el mercado existe alguna solución de las que encontramos para la desinfección de lechuga o de algunos cilantro, perejil, etcétera? ¿Podrá ser efectiva también para nopal verdura? Eh, y en esta revista de Fitotecnia Mexicana, en este volumen y número, publicamos los resultados que encontramos cuando hicimos ese estudio determinando el efecto de esas soluciones, que son las que ustedes encuentran en el súper, en el mercado, o algunas otras a base que no son tan comunes, que son a base de cítricos, pero que son comerciales. E incluimos unas soluciones antimicrobianas que se están produciendo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aquí en colaboración con un doctor que nos proporcionó estas soluciones, unos extractos a base de Jamaica. Entonces los probamos y lo que encontramos fue lo siguiente, que los productos comerciales, ninguno de ellos tuvo efecto en las poblaciones de salmonela en el nopal verdura. Ninguna de ellas. Pero encontramos unos resultados un tanto alentadores buenos con los extractos a base de Jamaica y que es lo que
actualmente estamos trabajando, eh, probando diferentes tiempos, probando diferentes concentraciones. Eh, el nopal, ¿por qué las soluciones antimicrobianas que encontramos en el mercado no tienen efecto el nopal? El nopal verdura, a diferencia, por ejemplo, del cilantro, de la lechuga, es un tejido muy especial. Acuérdense que tiene esta babita, lo que le llamamos, estos polisacáridos, y que son los que le quitan el efecto o la actividad antimicrobiana a estas soluciones. Es un tejido especial, es un tejido difícil de que se pueda desinfectar una vez que se ha eh, eh, contaminado. ¿Qué nos ilustran estos tres casos? El caso de la papaya, del chile, del nopal. Que la pérdida de la inocuidad genera costos, costos no nada más económicos, costos a la salud y muchas veces un costo de la pérdida de la vida misma, porque déjenme decirles que hay muchas personas que han fallecido por consumir alimentos contaminados, sobre todo con peligros microbiológicos. Pérdida de confianza en el producto y en el proveedor, ya no queremos saber más de papayas o ya nos da miedo comer nopales. Pérdidas por las sanciones regulatorias impuestas en los mercados, el cierre de mercado, ¿sí? Sobre todo en aquellos que nos permiten tener ingresos por divisas, por la vigilancia epidemiológica para hacer los análisis y deslindar responsabilidades, por la mala publicidad al producto, el productor de papaya a lo mejor ya no le reciben sus papayas en los mercados donde él obtenía buenos precios, por la atención médica si nos enfermamos y sobre todo, miren, como lo comenté, pérdida de la calidad de vida y de la vida misma. Realmente eso es terrible. Bueno, ante toda esta situación, en este año vamos a conmemorar la 5ª edición en la cual se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Tenemos 5 años celebrando este día y este día ya se fijó y cada año, el 7 de junio, se celebra el Día de la Inocuidad de los Alimentos. La FAO y la Organización Mundial de los Alimentos nos invitan a que este día celebremos hagamos actividades especiales para, eh, eh, para, para tomar acciones sobre la inocuidad. ¿Cuál es el lema en este año del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos? Las normas alimentarias salvan vidas. Es una invitación a que conozcamos las normas que trae el Códex Alimentarios para producir, manejar y preparar los alimentos y que sean alimentos inocuos. En este día es un llamamiento básicamente a la acción a todos los niveles. Miren, por parte del gobierno, a que garantice abastecimiento de productos nutritivos e inocuos. Un llamamiento a la acción a los productores, a que cultiven, a que produzcan productos inocuos. Un llamamiento a los empacadores, distribuidores y comerciantes a que mantengan la inocuidad de los productos, a la sociedad en general y a la academia, a que trabajemos juntos en pro de la inocuidad, porque acuérdense que todas las normas tienen una base científica, no simplemente es porque algo se nos ocurre. Y a los consumidores, como ustedes, como yo, a que conozcamos más acerca de la inocuidad. Ya que la inocuidad de los productos hortofrutícolas es invaluable y los contaminantes, sobre todo los biológicos y los químicos, como ustedes ya lo vieron, son una verdadera amenaza para la salud de las personas. La invitación es a que conjuntemos esfuerzos para prevenir la contaminación de estos productos.
Esto es lo que yo les tenía preparado, espero que haya sido clara. Eh, Miren, esta imagen es la del edificio principal, le llamamos el edificio de gobierno en el campus del Colegio de Posgraduados. Yo vengo, como dijo la doctora Mariel, del campus Montecillo. El colegio tiene 7 campus, el de Montecillos es uno de ellos. Y si alguna de ustedes está interesado en hacer eh, un posgrado en ciencias agrícolas, aquí está la dirección de la página del colegio, donde ustedes podrán encontrar la información. Bueno, pues quedo atenta, doctora Mariela, a las preguntas a que hubiera lugar. Y muchas gracias, doctora. Sí tenemos aquí algunas preguntas. Voy a dejar de compartir. Sí, por favor. ¿Sí? Ok. Sí, tenemos varias preguntas. La primera es, si mejoramos la inocuidad, me supongo que en la cadena de producción podemos disminuir el consumo de alimentos procesados que de igual manera puedan causar enfermedades. A lo que entiendo es que si en la cadena de producción, en la unidad de producción, controlamos la inocuidad, cuando se procesan esos alimentos podemos asegurar también la inocuidad, que no van a causar enfermedades. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Recuerden que la inocuidad se mantiene. Los productos, los alimentos, en este caso hablemos de frutas y hortalizas, en forma natural son inocuas. Si es que nosotros no incorporamos algún contaminante, por ejemplo, algún plaguicida o algún abono orgánico, alguna composta que no esté bien composteada, que contenga, por ejemplo, peligros microbiológicos. Los alimentos en forma natural son inocuos. Nuestra responsabilidad es mantener y cuidar la inocuidad, esa característica que tienen este tipo de alimentos. Los alimentos se contaminan, ya sea en la producción, en el manejo o en la preparación. Obviamente la idea y la invitación que nos hacen es a que consumamos alimentos frescos. Esa es la invitación, a que incrementemos el consumo de alimentos frescos, pero para incrementarlo la población necesita tener garantías de que no nos van a hacer daño, ¿sí? Porque inclusive los procesados o semiprocesados también tienen peligro y aquí también hay que cuidar la materia prima. Pensemos en unos cacahuates o pensemos en una mermelada o una mermelada de cacahuate. Está procesado el cacahuate, pero acuérdense que el cacahuate puede contaminarse con algunos hongos que producen toxinas, como es en el caso de Fusarium, que produce varias toxinas y que estas pueden mantenerse intactas, digámoslo así, durante el procesamiento. No se van a desnaturalizar. O bien la leche, como es en el caso de los quesos, o la leche pura, que si el animal, en este caso la vaca, consumió maíz que estaba contaminado con aspergillus, de especies productoras de aflatoxinas como son Aspergillus flavus o Aspergillus parasiticus, durante la preparación de ese grano o una vez que la vaca consume este alimento, la toxina se va a pasar a la leche y de la leche nosotros la vamos a consumir y no se va a desnaturalizar por la pasteurización o cuando hirvamos la leche. Va a estar ahí. Por eso es mejor prevenir, tener sistemas de prevención de contaminación, porque una vez que se contaminan los alimentos es bien difícil que los podamos tener ya en forma inocua. Sí, claro, doctora, y es lo que nosotros decimos en inocuidad, ¿no? Cuidar esa cadena de inocuidad desde el campo hasta la mesa, ¿no? Porque hay varios procesos en los que o varios pasos en los que el producto se puede contaminar al final. Así es. Y tengo aquí otra pregunta.
Todos los productos agropecuarios para exportación llevan certificados de inocuidad. ¿Qué se puede hacer para que ese proceso de inocuidad se lleve a cabo en productos destinados al mercado nacional? Ujú. Miren, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación es voluntario. No hay algo que al productor eh, o a los proveedores de materias primas se les obligue a que sus productos sean de calidad. Eh, Sin embargo, indirectamente los mercados empiezan a exigirles a los productores que implementen sistemas de reducción de riesgos de contaminación, porque si no, no les van a recibir el producto. Pero estos son mercados muy especiales, ya sea para exportación, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea o a donde, sobre todo a países como Japón, donde México tiene convenios o tratados de libre comercio para exportar estos productos. Le dice, ¿sabes qué? Te los voy a recibir, te voy a recibir aguacate, te voy a recibir papaya, melones, qué sé yo, pero demuéstrame que han sido producidos bajo buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? ¿Y quién de esa garantía? Senacica, el gobierno expide un certificado donde efectivamente dice, este productor o esta empacadora están aplicando las buenas prácticas agrícolas, los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Pensemos en el mercado nacional, donde hay un país que no lo exija. Por ejemplo, pensemos en estas tiendas comerciales grandes. Si les dicen a los productores, ¿sabes qué? Yo voy a recibir tu producto, pero donde me demuestras que estás aplicando los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Se les empiezan a los productores a cerrar las opciones donde les puedan dar mejor precio. Entonces uno como consumidor también debe de, digámoslo así, pagar el tener esa seguridad de que los alimentos que vamos a consumir sean inocuos y no comprarlos en cualquier lugar donde no hay ninguna garantía, donde no sabemos si aplicaron abono orgánico fresco, si regaron con aguas que no sean aptas para la agricultura o en suelos que sean para la agricultura y que no hayan sido suelos industriales, ¿no? Que estén contaminados. Nosotros también como consumidores tenemos que tenemos que informarnos de dónde vienen nuestros alimentos, porque miren, en el caso de los peligros microbiológicos, obviamente en 3 días nos damos cuenta. En 3 días me doy cuenta si una fresa me hizo daño, si las berries me hicieron daño, si el cilantro que le puse a mis taquitos me hizo daño, ¿sí? En máximo 72 horas. En el caso de los peligros químicos por plaguicidas, esos son a mediano y largo plazo. Entonces sí necesitamos saber de dónde vienen nuestros productos, cuáles son las prácticas que se están implementando para la obtención de nuestras frutas y verduras que nosotros estamos consumiendo o llevando a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque a lo mejor con la frecuencia que nos estamos eh, consumiendo estos productos, a lo mejor al mediano o largo plazo resulta que tenemos cáncer o que tenemos algún otro tipo de problema. Sí necesitamos estar más conscientes, más informados, pero es nuestra obligación como consumidores también involucrarnos en eso, es saber de dónde vienen los productos, para si en un momento dado decir, ¿sabes qué? Yo no compro de este lugar porque los productos vienen de tales zonas donde aplican o riegan con aguas que la calidad no sabemos ni cómo esté, ¿no? Así es. De hecho, bueno, uno de los comentarios que me han hecho mis estudiantes en esta materia siempre es, pues maestra, creo que ya no podemos comer nada, ¿no? Entonces les digo, No, no, o sea, sí. pueden comer, pero tienen, o sea, realmente como usted lo dice, informarnos
de qué es lo que estamos consumiendo, de dónde y ver especificaciones, ¿no? También nosotros asegurarnos de que cuando llegue a nuestra casa vamos a tomar las medidas pertinentes para minimizar esos riesgos, ¿no? Sí. Y creo que también con eso responde una de las preguntas que están aquí. Hay otra pregunta que me parece muy interesante. Bueno, adicional a esto, la felicitan por su interesante ponencia. Dicen que es muy importante que debemos Gracias. estar conscientes de que las personas pues podemos mantener esa inocuidad en los alimentos, ¿no? Y la felicitan. Por otra Gracias. parte, esta pregunta me parece muy interesante porque también es como nos pone en controversia, ¿no? ¿Qué opina usted de la ética que hay que tener en cuanto a la inocuidad y si estas dos van de la mano? Es una pregunta un poco difícil de contestar, pero por la forma en cómo se está planteando, no es cuestión de ética. O la ética se le aplica a las personas que producen, o las personas que manejan, o para nosotros mismos, como lo comentaste, al momento de preparar los alimentos. Si yo como productor voy a seleccionar una área donde sé que tuvo el suelo uso industrial, por ética, yo no debo de utilizar ese suelo, no debo cultivar en ese suelo. Si yo como transportista voy a llevar un producto que se produjo bajo buenas prácticas agrícolas, no la voy a subir a un camión donde previamente subí mis animales domésticos, a mi familia o transporté ahí el abono orgánico. No lo puedo usar para ese fin, ¿sí? Eso es no tener ética. O bien, yo como ama de casa, pues al momento de almacenar mis alimentos, pues no los voy a conjuntar con, por ejemplo, con productos cárnicos, que en un momento dado, por algún escurrimiento, contaminen mi alimento. Esas es las cuestiones éticas. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos acerca de este tema, que nos concienticemos que es una responsabilidad de todos y como bien lo dijo doctora, desde el campo hasta la mesa, todos ser cuidadosos, todos mostrar esa sensibilidad de que si hacemos cosas, por ejemplo, uno de mis estudiantes de Campus Campeche me comentaba y me mandó una foto donde me dice, mire doctora, y me manda la foto de una cabeza de un cerdo, un poquito todavía escurriendo un poco de sangre, cerca de unos platitos de unicel con papaya picada. Y como estábamos viendo este tema, este chico se anima y le dice a la persona de la tiendita, pues que no, que porque se puede contaminar su papaya, la papaya que tiene en los platitos. Yo no sé si las manos al mover la cabeza se las lavó y luego preparó la papaya. No quiero ni pensarlo, ¿no? Pero la persona lo que le dijo es no pasa nada. Más bien, miren, es desconocimiento. La ignorancia es el peor veneno que tenemos, pero eso nosotros que estamos en la academia, que estamos en eso, debemos de ayudar a la sociedad a tener esa conciencia, a generar esa conciencia y que no nada más nos va a afectar a nosotros, les puede afectar a las mismas familias de ese productor, de esa persona que está manejando esos alimentos. Así es, doctora. Mire, hay varias preguntas que ya se respondieron con algunas de las cuestiones que comentó. Solamente hay una. ¿Cuántos casos deben existir para que sea una alerta sanitaria en un producto que esté contaminado? Bueno, aquí hay dos cosas, a lo mejor no me expliqué bien. Una alerta es lo que emite un país para decirle a otro país que detectó que sus productos están contaminados y que se están enfermando personas y que no les va a recibir el producto, no se los va a comprar hasta que no se demuestre que están sin peligros. Y los casos de
los casos que se presentan en las, ¿cómo se llaman? En brotes, eso se refiere a las personas. Un brote son más de 2 personas. Cuando más de 2 personas se enferman, tienen una enfermedad, por ejemplo, gastrointestinal, y un alimento está implicado. Ambas dicen, es que comí papaya, ¿sí? Y las dos tienen la misma enfermedad, entonces se empieza a asociar ese producto con estas personas enfermas, y cuando más de 2 personas se enferman o 3 personas se enferman, ya se le llama brote. Un brote, por ejemplo, por salmonelosis. Ok, perfecto. Bueno, pues vienen algunas preguntas más, pero me parece que es buen momento para pasar a la siguiente actividad. Le voy a pedir a Ale que si me puede dar el acceso para compartir pantalla y para que podamos mostrar los resultados de la encuesta. Nada más déjenme ver. Ok. Voy a compartirles mi pantalla. Ok. Aquí ustedes ya pueden ver mi pantalla. Doctora, ¿me confirma, por favor? Le estamos viendo, pero muy pequeñita. Pequeña. Déjeme ver si la puedo hacer más grande. Del lado derecho se ve un poco más grande, pero la del centro se ve muy, muy pequeña. A ver, déjeme ver. Creo que es todo lo más grande que lo puedo hacer. Ajá. Bueno, lo vamos viendo así como Ok. está. Ujú. En la primera pregunta, que era, ¿el consumo de frutas y verduras frescas es bueno para la salud de las personas? El 57% contestó que sí. Bueno, el 43% restante no contestó debido a las situaciones que vimos hace un rato, ¿no? Ajá. ¿Cuántas porciones de verdura incluye diariamente en su alimentación? 14% comenta que una porción, 30% dos porciones, 3%, perdón, 3 porciones, 14%, más de 5, 0, y pues, la fracción que no. Entonces necesitamos incorporar más porciones. Acuérdense que las porciones recomendadas son 5 o más porciones. Ustedes, la mayoría, están incluyendo solo 2 porciones. Es bajo. Bajo. En la tercera, ¿sabía que el consumo de frutas y verduras frescas puede representar un riesgo para la salud de las personas? 35% comenta que sí, 22% que no, y el resto no contestó. Entonces aquí hay una cierta conciencia de que sí hay un riesgo. Posiblemente las personas escucharon o ellas mismas tuvieron esta experiencia de que al comer una de estos fruta o verdura la asoció con alguna enfermedad. Entonces hay conciencia, eso es bueno. La cuarta pregunta, ¿puede usted decir si una fruta o verdura fresca es segura para consumirse? Es decir, que no representará un riesgo para su salud cuando la consuma. 30% dice que sí y 27% dice que no. Sí, a lo mejor aquí lo interesante es cómo si yo voy al mercado sé si mi fruta, mi hortaliza no va a representar un riesgo. Eh, Miren, en Estados Unidos o en algunos lugares, algunos comercios muy especializados o que están muy conscientes de esta problemática, les pueden poner el anuncio: estas manzanas se produjeron bajo buenas prácticas agrícolas, o inclusive estos tomates se produjeron bajo un sistema de reducción de riesgos de contaminación. Esto ya es como una garantía de que uno tiene, donde dice mi riesgo de consumir
estas manzanas o estos jitomates es menos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al tianguis o, por ejemplo, a otra de las tiendas de conveniencia donde vamos a hacer nuestras compras, no nos dan este tipo de información. Así es que se me hace difícil que a simple vista o con nuestros sentidos podamos decir que sí sabemos si un alimento es o no inocuo. Así es, y aquí me gustaría complementar su comentario. Hace unos meses fuimos a una unidad de producción en donde tuvimos oportunidad de convivir con algunos productores y ellos mismos nos decían, uno de ellos decía, yo sé que el producto que yo llevo al mercado está libre de contaminantes porque yo tomo todas las precauciones y hago las buenas prácticas y porque yo tengo una nieta, decía, y mi nieta consume ese producto. Pero había, dice que otros vecinos que ellos aplicaban todo y decía, pues al cabo que yo no como del producto que yo produzco. Y entonces Bueno, es ahí con donde los muchachos se quedaron así de, ¿cómo, no? Y dices, bueno, a lo mejor el productor no está comiendo lo que él produce, pero ¿cómo sabe que otros productores no están haciendo lo mismo que él, no? Entonces sí. es complicado tener la seguridad, ¿no? De que Y tenemos aquí ese viene lo que alimento. comentaban en una de las preguntas sobre la ética. ¿Sí? Así es, así es. Acuérdense que todo se nos regresa. Si nosotros no actuamos bien, todo se nos va a regresar y bien lo comenta. Si yo digo, yo no me voy a comer mi producto porque yo sé que estoy utilizando plaguicidas, que los apliqué justo antes de la cosecha, o no es un plaguicida autorizado para el cultivo, o las concentraciones están rebasadas, a lo mejor otro productor hace lo mismo. Así es. Y esa seguridad pues no se tiene, ¿no? Y es Exacto, importante hacer conciencia. así es. La quinta pregunta, ¿se puede reducir o minimizar el riesgo de contaminación microbiana, química o física durante la producción y el manejo de los productos hortofrutícolas? 57% contesta que sí, 0% no y el 43% restante que no. Pues esa es la buena noticia. Sí se Sí, puede reducir la contaminación si aplicamos sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Esa es la buena noticia que sí, y sobre todo si hay conciencia, si hay ética, si hay sensibilidad para este tipo de cosas en la población. sí. La sexta, ¿sabe cuándo se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos? El 11% contestó que sí, el 46% que no. Entonces, qué bueno que ahora ya están con conocimiento que cada año se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos y para instituciones como las de ustedes, doctora Mariel, es una gran oportunidad de que la comunidad participe. Yo les invito a que ingresen a las páginas y simplemente pongan Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, los va a llevar a la página de la FAO o de la Organización Mundial de la Salud y allí ustedes van a encontrar las diferentes formas en las que ustedes como institución pueden participar. Yo con gusto, si finalmente se decide que quieran participar, me uno a ustedes para que podamos en una forma sencilla no dejar pasar este día y que la Universidad de Guanajuato, sobre todo la especialidad de ustedes, se dé a conocer y diga, nosotros estamos participando y eso va a ser muy bueno para su institución. Así es, y eso pues se conecta con la última pregunta, que es, ¿te interesaría participar en el Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos? 5% dice que no y el 54% dice que sí. Bueno, Entonces, bravo por esos que dicen que sí y seguramente ese 5% tiene algún compromiso ya previo y que le va a impedir, pero a lo mejor para el próximo año sí lo va a poder hacer. Pero bravo por los que sí ahorita dicen que sí, creo que podemos hacer algo especial, algo sencillo. Por favor, ingresen a estas páginas, vean las diferentes actividades que nos sugieren y yo estoy segura que van a encontrar alguna en la que vamos a poder participar. así es, de hecho, bueno, platicando aquí con la doctora, pues si hay interés, pues pueden acudir a mí
y ya yo en coordinación con la doctora Ana vemos cómo podemos participar para ese día, pues hacer presencia, ¿no? Y que también, como dice la doctora, ¿no? Que la Universidad de Guanajuato también tenga ese compromiso con la sociedad realmente. Esa presencia, esa responsabilidad, porque aquí lo que queremos hacer es crear conciencia en este día y hacerle ver a la gente que todas sus acciones, que todas lo que hagan, debe de ser enfocado a producir y mantener los alimentos inocuos, ¿no? Que eso nos va a hacer mucho bien y qué mejor que la universidad sea la que lleve ese estandarte ahorita, ¿no? Ese liderazgo. Así es. Bueno, doctora, pues no sé si, bueno, para nosotros es un gran placer el haber tenido este tiempo para poder conocer más sobre inocuidad y para saber un poco más sobre lo que usted ha trabajado. Pues nos sentimos, como le decía, muy orgullosos de que haya presencia de diferentes instituciones en esta jornada y es lo que siempre tratamos de hacer para que los chicos tengan como conocimiento de lo que se hace afuera de la universidad y me parece que es una actividad muy enriquecedora para nosotros. Pues le agradezco mucho, no sé si quiera dar un mensaje final para los estudiantes, para los participantes en esta jornada. Sí, muchas gracias. No, pues fue un placer también para mí poder participar en estas jornadas y yo espero que efectivamente podamos participar en el Día Mundial de la Inocuidad. Y para las chicas, los chicos, pues es invitarlos a que incursionen en esta área. Miren, la parte centro-sur, necesitamos de especialistas. Del centro hacia el norte ya hay muchos especialistas, pero centro-sur necesitamos. Son oportunidades de trabajo para ustedes y muy en lo particular si alguien desea hacer estancia o una estancia corta acá en mi laboratorio o bien que hagamos un proyecto de colaboración con ustedes, doctora, adelante, o bien quieren hacer estudios de maestría una vez concluyendo sus estudios de ingeniería, pues aquí los esperamos. Así es, pues chicos, aprovechen, ya algunos de ellos estuvimos la semana pasada de viaje por aquellos rumbos y muchos estuvieron muy interesados en diferentes áreas, ¿no? Entonces, espero también que le tomen la palabra a la doctora para trabajar con ella en cuestiones de inocuidad y de post cosecha también, ella que tiene experiencia en estas áreas, para que pues se acerquen y aprovechen esas oportunidades de hacer a lo mejor un posgrado o algún trabajo de investigación. Así Siempre es. les he tratado de inculcar eso, ¿no, chicos? Que se metan a la investigación también. Así es. Muy bien, pues Bueno, muchas gracias y mucho éxito en esta jornada. y le agradecemos mucho, doctora. Esperamos contar también con usted en futuras ocasiones y en Claro que colaboración, sí. obviamente. Y pues que tengan todos una excelente tarde. A las 12 tenemos la siguiente conferencia, que es el cultivo in vitro de agave tequiliana. Entonces, ya en corto les enviaré perdón, Eric, adelante, si quieres comentar algo. Nos está dando aplausos. Aplausos. No, era un aplauso, pero me equivoqué de manita. Ah, ok. Perfecto, Eric. Pues muchas gracias. Entonces nos vemos a las 12 para los chicos que ingresen por favor a la conferencia que sigue y también les recuerdo que deben entrar con su nombre completo para que quede así en sus constancias. Pues muchas gracias, doctora. Muchas Muchas gracias a todos los gracias. asistentes. Sí, Nos buen seguimos día. viendo. Sí, Muy claro que bien. sí. Buen Hasta día y luego. mucho éxito. Hasta Gracias. luego. Sí, Bye. hasta luego. Bye.